Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy inicio transmisiones en vivo y en directo por este canal desde la ciudad de Medellín, Colombia. Hoy vamos a hablar de mapas y de mapas en Ucrania, donde ya vamos para el quinto mes de esta incursión, de este operativo especial de parte de Rusia. Y es que realmente ese es el tema específico del video de hoy, de cómo hay que tener en cuenta real de los materiales, de los equipos que tiene uno en el lugar exacto de la batalla. Porque obviamente que existen mapas actualizados, siglo XXI, año 2022, existen equipos con aplicaciones sofisticadas, pero son esos equipos a última hora que están disponibles en el punto de la guerra, de la batalla, los que van a ser utilizados por las tropas, suboficiales y oficiales. El dato concreto es que en Kharkiv, en el Oblast de Kharkiv, hay informes reales de que al comienzo de la guerra, tropas de Rusia que llegaron por la frontera a territorio ucraniano usaron este tipo de mapas del siglo pasado. Y esto fue una realidad por este canal. La intención es mostrar de lado y lado lo que está ocurriendo en esta contienda que podría convertirse en una WW3. Aprovecho para saludar a los amigos del canal. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, la gente le da risa pensar, perdón, de que los rusos a comienzos de este año de esta guerra usaron mapas por el estilo de este que les voy a mostrar. Porque la gente piensa de que todo militar en una guerra sabe de cartografía. Puede haber tomado unas clases de 3, 4 meses, pero el tema de la cartografía es algo bastante complejo. Miren, estos círculos que ustedes ven de lado y lado, que se los voy a volver a mostrar, estos círculos son una comparación entre lo que estaban viendo en este mapa del lado izquierdo y el mapa de la derecha, donde en la parte de arriba ustedes ven dos reservorios que no existían en el mapa del año 69, puesto que estos reservorios fueron construidos en la década de los 70 y esta zona residencial en el círculo de abajo, que se llama Saltivka en Kharkiv, fue construida esta zona residencial que estoy mostrando en el momento a comienzos de los años 70. Miren, estos soldados rusos y oficiales no tuvieron a su disposición sino este tipo de mapa que están viendo en el lado izquierdo. En esa época donde fue hecho este mapa, inclusive la línea de la frontera con Rusia fue hecha con lapicero, porque todavía ese mapa correspondía a la época de la Unión Soviética. Esta zona que estoy mostrando, esta es la zona residencial de Saltivka, y en la parte superior derecha pueden ver los reservorios de Traviatsky, que es el de arriba, y de Muromsky. Este es el de Muromsky, el de Traviatsky es el de arriba, que no figuraban en este mapa del año 1969. Claro que ustedes dirán, es que ahora la situación es diferente. Ahora se cuenta con aplicaciones y sistemas como por ejemplo Google Maps. Pues nos cuentan que un día antes de la incursión de los rusos a territorio ucraniano, en la localidad de Belgorod, en Rusia, a través de este informe satelital por esta aplicación, se pudieron dar cuenta que había un estancamiento vehicular. ¿Y saben qué estaba ocurriendo? Que en ese preciso momento, 3:20 de la mañana, estaba desde Rusia hacia Ucrania, venía en dirección hacia Ucrania, una unidad de vehículos blindados. Y esto fue un informe para las personas expertos en el tema de que ya venían los rusos, como se dice. Ya venían los rusos con esta información de Google Maps.
Ahora, Google Maps da informes de tránsito en tiempo real, utilizando precisamente los smartphones que envían este informe a los satélites. Pero esto realmente se ha convertido en algo que perjudica a los seres humanos de esta región, específicamente de Ucrania, porque al inicio mostraba las ubicaciones de las tropas, mostraba las ubicaciones de los no combatientes, como mostraba también los centros de refugio, inclusive desde la India. Le avisaban a los habitantes de la India que habitan en Ucrania que cuando escucharan alarmas, que miraran sus celulares, sus aplicaciones, para saber dónde podían dirigirse para resguardarse del fuego enemigo. Sí, esta es una gran aplicación, muy comparable con los sofisticados mapas de la cartografía de los años 2021 y 2022. Pero así como ahora se pueden usar estos mapas de última generación, si hay disponibilidad de ellos, porque mire, soldados rusos, cuando fueron enviados a Ucrania, algunos de ellos, no sé qué cantidad exacta, no sabían realmente para qué lugar específicamente iban. Y por eso, cuando llegaron a Kharkiv, tuvieron que tomar mano de los elementos que habían disponibles. Esto no solamente le ocurre a los soldados rusos, le puede ocurrir a los soldados de cualquier parte del mundo. Yo me acuerdo en el año 81 precisamente, que yo fui invitado a un desfile de carros antiguos en South Bend, Indiana. Yo venía de Nueva York, venía muy contento, era invitado de los organizadores del evento. Cuando me doy cuenta, se me había quedado la maleta en Nueva York y me tocó disfrazarme con lo que había disponible a última hora, porque yo tenía que participar en este evento. Así le tocó a los rusos usar este tipo de mapa. Hoy en día, y a pocos días del comienzo de la guerra, Google Maps, de común acuerdo con lo que estaba ocurriendo tanto en Rusia como en Ucrania, se tomó la decisión de quitarle de esta aplicación Google Maps aquella que brinda el informe satelital de las ubicaciones de tránsito. Sin embargo, se puede usar en la actualidad la aplicación Google Maps si usted quiere ir de un lugar a otro, pero no da la información de tránsito. Estamos en el 5º mes de la guerra. Vienen, amigos del canal, una cantidad de noticias geopolíticas, tanto lo que va a ocurrir en Italia este próximo miércoles, como va a quedar la situación del primer ministro en el Reino Unido, y sobre todo, cuál va a ser la posición que va a adoptar los Estados Unidos con respecto a continuar enviando armas a Ucrania y el tema de los refugiados. Y sobre todo, lo que más le interesa al público es saber si Vladimir Putin va a quedar satisfecho con el control de Donbass, o si luego de tomar control total de esta zona del oriente de Ucrania va a continuar incursionando el centro y el occidente de Ucrania, porque existe la posibilidad de que él vaya hasta Odessa, de ahí pase a Moldavia, Transnistria. Pero esto va a ser información de los próximos videos del día de hoy, videos cortos, pero sustanciosos. Amigos, les agradezco su visita y los espero hoy mismo en unas horas por este mismo canal. Que la pasen todos muy bien.